Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Me gustaría que usted prepare un vaso con agua ya de antemano para que al final de esta transmisión nosotros vamos a realizar una oración para que el poder de Dios venga a consagrar esta agua y en el momento que usted beba de ella, las virtudes de Dios entren en su vida, todo a través de la fe. Nosotros vamos a realizar eso al final de esta transmisión. Mas antes que eso, yo quiero recordar a usted que estamos viviendo una semana santa, una semana de propósito. Mas me gustaría elaborar un poco al respecto de ese término, santa o santo. ¿Qué significa ser santo? ¿O qué significa ser una persona santa? Porque la semana por sí sola no puede ser únicamente santa. Debemos realmente nosotros ser santos o santificar nuestras vidas. La palabra santo o santa, de acuerdo a la Sagrada Escritura, significa ser separados para agradar a Dios, ser separados para servirlo. Entonces, muy por el contrario de lo que a veces las religiones no enseñan, o más bien no quieren enseñar, por causa de que muchas personas se van a decepcionar, van a pensar que quieren dominar la vida de ellas, entonces buscan dejar libremente a las multitudes, a las personas. Mas ser santo o santificar la semana para que de verdad sea una semana santa, significa realmente separarse en consagración a Dios a fin de agradarlo y de crecer nuestra comunión delante de Él. Entonces, este es el propósito por el cual nosotros queremos que durante esta semana usted se enfoque, que usted realmente venga a santificar su vida en esta semana para que realmente pase a ser una vida santa y una semana realmente de dedicación, de crecimiento espiritual para la vida de usted. Recordemos que no solamente la semana debe ser santa, mas debe ser nuestra vida la que sea santificada ante el Señor. Ahora, la palabra de Dios nos enseña. El día de ayer, me imagino que en casi todas las congregaciones en el mundo entero que creen realmente en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, porque es lo que marca el día de Ramos o el día de las Palmas para muchas personas o para muchas religiones. Mas me gustaría poder compartir con ustedes un poco más a fondo lo que realmente significa el hecho de que las personas cortaran ramas, de que se desprendieran de sus túnicas, de sus vestimentas y las pusieran en el camino donde iría a pasar el Mesías, nuestro Señor Jesús. Entonces me gustaría elaborar un poco acerca de eso y me gustaría dividirlo en 3 grupos de personas. Si nosotros vemos con detalle la escritura en Mateo capítulo 21, si usted tiene su Biblia, a partir del versículo 5, dice que la profecía de Isaías decía lo siguiente: dile a la gente de Jerusalén, dice aquí de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Dice aquí en esta versión de esta Biblia: los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría
y Jesús se sentó ahí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino de él. Vea nada más, aquí ya comienza un primer grupo que vamos a destacar de estos tres grupos de personas que estuvieron en aquel día de la entrada de Jesús a Jerusalén, que es conocida como la entrada triunfal del Rey, del Mesías, del Salvador. Entonces, tres grupos de personas que yo quiero que usted se enfoque en las características de cada uno de estos grupos. Aquí vemos el primero en el libro de Mateo 21, verso 8. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, dice aquí así. Entonces vemos que este primer grupo de personas que estaba dentro de la multitud en aquel día, ellos se desprendieron de sus prendas o de sus túnicas, como dicen en algunas versiones de la Biblia, y dice que las tendieron delante de él. Esto representa aquí aquellas personas que han aprendido realmente a desprenderse de cierta forma de aquello que a veces les pertenece y lo colocan como una ofrenda, se desprenden de ello a fin de que su Señor pase. Mas hasta allí son personas que simplemente han aprendido a ofrendar algo, hacer ofrendas monetarias, hacer donaciones a la obra de Dios, de alguna manera u otra. Estas personas se desprendieron, hicieron algo, podríamos decirlo así, en aquel día, para que su Señor fuese honrado. Recuerde esto, más hasta allí, me gustaría que usted entienda. Esto no significa que estas personas, que ellos se desprendieron de sus prendas, de sus túnicas, esto no significa que la vida de ellos estaba totalmente entregada a Dios. No, de manera alguna. Como existen hoy en día personas que también ofrendan, pero sus vidas no están entregadas al Salvador, al Cristo, al Dios que entregó sus vidas. Hay personas que tienen, sí, el amor de ofrendar, de dar algo, que ellas mismas ya no tienen más el corazón allí, en eso, podríamos decir así, en lo material, pero no significa que el corazón no esté aún todavía en el pecado, en el error, que no vivan ya sea vidas de acuerdo a su manera. Ofrendar, recordemos que es un acto muy separado de lo que es tener la vida entregada a Dios. Yo le pregunto, ¿qué es mayor? ¿La vida o una ofrenda? ¿O desprenderse de una túnica? La vida, obviamente, ¿no es así? Entonces vemos nosotros que ellos fueron capaces, este primer grupo, de desprenderse de sus túnicas y entonces ponerlas en el camino. Ahora, veamos lo que nos continúa diciendo la escritura aquí en el verso 8. Dice, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Aquí muestra que otro grupo de personas, ellos hicieron lo que fue más fácil aún todavía. Ellos solamente cortaron ramas de las palmeras y ellos las pusieron en el camino donde el Mesías iría a pasar. Solo ellos, como quien dice, hicieron un acto superficial de, entre comillas, honrar a su Señor. Por eso que usted debe entender que las palmas, las ramas representan realmente
una fe únicamente religiosa. En un sentido espiritual, vuelvo a repetir, las ramas, las palmas, representan exactamente una fe únicamente religiosa. Cuando uno hace algo superficialmente, parcialmente, solo por encimita, para que digan, bueno, fulano, fulana hizo algo para su Señor, para Dios. Mas en la realidad es puro cuento. ¿Por qué motivo? Porque ellos solamente cortaron las ramas. Yo quiero que usted vaya poniendo bastante atención en este mensaje de lo que la palabra de Dios nos transmite, y de aquí a poco vamos a entrar más a fondo en el contexto histórico de lo que pasaba con la nación, o allá con Palestina, que viene siendo Israel allá, con el imperio romano de aquella época y el pueblo de Israel. Mas yo quiero que usted entienda, entonces, las ramas que ellos cortaron y que las pusieron tendidas para que el Mesías pasara, representa una fe, entre comillas, una fe parcial, una fe entre comillas, una fe que aparentemente es una fe, mas no es una fe realmente que agrada a Dios. Ahora, la Escritura nos dice en el verso 9, Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David. En esta versión, claro, que yo estoy leyendo, dice esto, mas quizás en su Biblia diga Hosana, porque la gente clamaba Hosana al bendito el que viene en el bendito el que viene en el nombre del Señor. En algunas Biblias dice bendito el Hijo de David. En fin, mas viene representando lo mismo. Aquí vemos ya en este tercer grupo de personas que existieron también aquellos que alababan de labios, alababan de boca, mas no fueron capaces de cortar ramas, no fueron capaces de desprenderse de sus túnicas, y mucho menos eran realmente entregados. Yo quiero recordar a ustedes que en el contexto histórico de lo que aconteció en aquel día, el pueblo israelita, el pueblo de Israel, ellos vivían bajo el dominio de Roma. Y porque vivían bajo el dominio de Roma, no tenían realmente la libertad que ellos deseaban tener para buscar cumplir con la ley mosaica. Porque recordemos que el pueblo de Israel en aquella época aún todavía vivía muy celoso a las leyes de Moisés, a las leyes mosaicas. Mas la Escritura nos enseña que ellos estaban bajo el dominio de Roma, del imperio romano. En la época que Jesús, nuestro Señor, vino, quien dominaba a Israel, quien controlaba a Israel, era justamente el imperio romano. Ahora, recordemos que el pueblo de Israel estaba ya cansado de aquella situación. Ellos buscaban realmente a un Salvador, a un Señor, mas no necesariamente a un Salvador, a un Señor que los salvase de la muerte eterna. Ellos buscaban exactamente un Salvador, a un Rey que viniese a librarlos del imperio romano. Y ese es el contexto histórico del por qué que el grupo de la mayoría de las personas que estaban allí, de las multitudes que estaban ahí cuando nuestro Señor Jesús entró en aquella entrada triunfal a Jerusalén, la mayoría, ellos
se desprendían de prendas, es decir, ofrendaban. Si usted ve en el fondo el significado espiritual, usted va a entender que ellos se desprendían y ofrendaban. Aquellos que se desprendían de las túnicas, eso es lo que representa de un modo práctico. Más aquellos que cortaban ramas, solo cortaban ramas y las ponían en el camino, y representan a aquellos que tienen fe parcial, fe por encima, fe que solo es de apariencia. Y existían los que alababan de labios, mas en el fondo, guarde lo que le voy a compartir ahora. En el fondo del corazón, ellos simplemente estaban queriendo que Jesús los librara del dominio romano. Vuelvo a repetir, ellos estaban buscando que nuestro Señor Jesús fuese el rey que los librara del imperio romano. Y eso es lo que hizo ya después a estas mismas personas que cortaron ramas, que se desprendieron de las túnicas, que gritaban hosana o alaben al Hijo de David. Estas mismas personas gritaron crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Sabe por qué? Porque en la realidad Jesús no satisfació sus caprichos de librarlos del pueblo, del dominio romano. Jesús no hizo eso. Jesús tenía un propósito de triunfar sobre el espíritu de la muerte. Por eso que Él vino en aquel momento y entró, y es considerada como la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en aquel momento Jesús iría a triunfar sobre la muerte después de los 3 días de estar muerto físicamente. Porque recordemos que la Escritura nos dice que Cristo descendió a las profundidades del abismo para quitar las llaves digamos así, de la vida, a la muerte. Jesús vino para traer vida, y vida en abundancia a todo aquel que cree. Mas, ¿qué es lo que nosotros aprendemos con estos pasajes, esta enseñanza? Que nosotros no podemos ser parte de ninguno de estos 3 grupos, de aquellos que únicamente ofrendan, únicamente cortan ramas y las tienden en el camino para que el maestro pase, y mucho menos podemos ser de aquellos que alaban únicamente de labios, pero nuestro corazón esté lejos del maestro. Por eso yo pedí para usted preparar un vaso con agua, para que en este momento que usted venga a orar juntamente con nosotros, para que usted venga en este momento a usar la fe, y para que Dios venga a purificar su corazón, su mente, su vida, y de esta manera usted ver la gloria de Dios manifestándose en su vida, permitiendo que Jesús tenga la libertad de triunfar en la vida de usted. ¿Usted cree en esto, amigo, amiga? ¿Usted cree que nuestro Señor Jesús, Él quiere triunfar en la vida de usted? Usted logra entender esto. Usted logra entender que mucho más allá de simplemente ofrendar, de simplemente cortar ramas de una manera religiosa, Jesús quiere su vida. Usted logra entender eso. Entonces, si usted logra entender eso, yo quiero que usted en este momento cierre sus ojos y vamos a hablar con nuestro Dios en este exacto momento, a fin de ver su poder, su presencia habitando dentro de nosotros. Es momento entonces de hablar con Dios. Cierre los ojos y agarre esa botella de agua
cerca de su corazón. En el nombre de Jesucristo, Padre, sí, de nuestro Salvador, aquel que entró en aquel día, en aquella semana, históricamente hablando, decisiva, Padre. El Señor dio todo de sí en aquella semana decisiva. Y no solo en aquella semana, mas el Señor dio toda la vida. El Señor vivió en santidad. El Señor vivió una vida agradando al Padre, para que de esta manera el Señor pudiera presentar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable al Padre. En aquel Calvario, en aquel monte del Calvario. Entonces, Padre, nosotros ahora nos presentamos delante de ti y te presentamos la vida de todos los que nos acompañan, para que por medio de la fe, Padre, tú los toques, tú consagres también esta agua, para que cuando ellos beban de esta agua, ellos reciban tu poder, ellos vean tus virtudes, oh Dios, obrando en la vida de cada uno de ellos. Yo determino esto, Padre, que esta persona reciba, oh Dios, la purificación de todo aquello que quería manchar su corazón o apartar a ella de ti, de tu presencia. Padre, recibe aquellos que creen, aquellos que ahora se entregan de cuerpo, de alma, de espíritu al Señor. Y en el nombre de Jesucristo, consagra, Padre, esta agua, y que en este momento que esta persona beba, ella reciba la vida. El Señor dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Entonces, beba del agua, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo Jesús. Beba de esa agua con fe y reciba la purificación, reciba el milagro ahí donde usted está, y por medio de la fe reciba una nueva vida, si usted así lo cree. Que Dios bendiga su vida abundantemente. Respire profundo y puede beber una vez más de esa agua. Si usted ya había bebido un poco, por medio de la fe, diga gracias a Dios. Coloque allí en los comentarios su agradecimiento hacia Dios, y vamos juntos durante esta semana a luchar, a perseverar en oración, para que nuestro Dios sea quien venga a triunfar en nuestra vida. Le invitamos a suscribirse a este canal, si aún usted no lo ha hecho. Le invitamos a que proponga en su corazón colocar, ya sea en su corazón usted como propósito, ofrecer una ofrenda especial a su Señor en esta semana. En esta semana usted va a preparar una ofrenda especial. Abajo de este video, de esta transmisión, hay un anexo donde usted puede ofrendar y apoyar a este ministerio. Me gustaría que usted agarre una ofrenda especial, prepare esa ofrenda especial y hágalo de corazón. Si usted no cree, no haga nada. Mas si usted cree, y usted cree que ha sido de bendición este canal para su vida, entonces le invitamos a hacerlo con mucha fe. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Durante toda esta semana estaremos por la fe bebiendo del agua. Así que le invitamos que el día de mañana prepare un vaso con agua por medio de la fe. Quizás usted diga, mas ¿por qué el agua? ¿Por qué tengo que preparar un vaso con agua? Ese vaso con agua simplemente es para hacer de acuerdo a lo que Dios mandó a Naamán hacer. Dios mandó a Naamán zambuirse en el agua. Usted no se va a zambuir, está muy claro, mas usted
va a beber del agua natural. Mas por la fe, cuando Naamán se zambulló 7 veces, Dios restauró la piel de él de la lepra y su piel se tornó como la piel de un niño. De la misma manera, usted por la fe Dios le va a purificar de todos los males y usted verá la gloria de Dios. Así que le animamos, si usted cree, le animamos a hacer eso por medio de la fe. Que Dios bendiga su vida abundantemente.